El viento azotaba las llanuras abiertas, como una hoja afilada e implacable, clavando agujas de nieve en todo lo que tocaba. El vaquero espoleó a su caballo exhausto, su abrigo rígido por el hielo, sus pensamientos fijos en la pequeña cabaña, que se alzaba más adelante, el único refugio en millas a la redonda. La noche había devorado la tierra por completo, y hasta las estrellas se habían escondido del frío. Al desmontar y extender la mano hacia la puerta, un sonido lo detuvo. No era el viento esta vez, sino un golpe débil, irregular. Como si quien lo hubiera hecho ya hubiera gastado sus últimas fuerzas. Su mano fue instintivamente al rifle. Allá afuera, la duda podía significar la muerte. Abrió la puerta apenas una rendija. Y la tormenta irrumpió, trayendo consigo la silueta de una mujer. Ella se tambaleaba de pie, envuelta en un chal desgarrado que no servía de nada contra el frío. Su rostro estaba pálido, los labios temblorosos, el cabello oscuro incrustado de nieve. Sus ojos, muy abiertos por el miedo y la desesperación, se encontraron con los suyos. «Estoy helada», susurró, con la voz quebrada. «¿Puedo entrar, por favor?» «Se lo suplico». Por un largo segundo, el vaquero no dijo nada. Había visto engaños antes, había oído mentiras vestidas de lágrimas. Pero esto no era una actuación. Esto era la supervivencia aferrándose a su última oportunidad. Se hizo a un lado y abrió la puerta del todo. La mujer tropezó hacia adelante, sus rodillas cedieron. En cuanto cruzó el umbral, él la atrapó antes de que tocara el suelo. Sorprendido de lo ligera que era. Como alguien que ya estaba medio ida. La acostó cerca del fuego y echó más leña. Hasta que las llamas rugieron. La cabaña se llenó de calor. Pero ella seguía temblando sin control. Su cuerpo tardaba en creer que estaba a salvo. Él la envolvió en gruesas mantas. Y le puso en las manos una taza de lata caliente. Lentamente, con dolor, ella bebió. El color volvió poco a poco a su rostro. Aunque el miedo aún se aferraba a sus ojos. Habló entrecortadamente, contándole que era apache. Que había escapado de hombres que planeaban venderla como mercancía. Sus muñecas mostraban marcas en carne viva, donde las cuerdas le habían mordido la piel. Había caminado 2 días por la nieve, guiada solo por el instinto. Y la esperanza de ver humo alzándose de algún lugar, de cualquier lugar. El vaquero escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. Él conocía la crueldad. Pero verla escrita tan claramente en otro ser humano despertó algo profundo y furioso dentro de él. Cuando ella terminó, esperó, tensa, preparada para el rechazo. En cambio, él se levantó. Le colocó otra manta sobre los hombros. Y dijo en voz baja que nadie la tocaría allí. Esa noche, mientras la tormenta aullaba afuera, él se acostó en el suelo junto al fuego. Y le cedió la cama. Mientras las llamas parpadeaban, se preguntó cómo un solo golpe en una puerta podía cambiar 2 vidas para siempre. La mañana llegó despacio, colándose en la cabaña a través de las ventanas bordeadas de escarcha, tiñendo el vidrio frío de una luz pálida. La tormenta había amainado. Pero el mundo exterior seguía en silencio y blanco. Como si la tierra misma contuviera la respiración. La mujer apache despertó con una brusca inhalación. Su cuerpo tensándose mientras los recuerdos regresaban. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego sintió el calor de las mantas. Olió el leve humo del fuego. Y comprendió que aún estaba viva. Se incorporó rápidamente. Sus ojos recorriendo la habitación. El vaquero estaba junto a la pequeña mesa, cortando carne seca y colocándola en un plato. Notó su movimiento. Pero no se acercó con prisa. En cambio, dejó el plato y retrocedió, dándole espacio. El simple gesto aflojó algo apretado en su pecho. Era cuidadoso, se dio cuenta. No solo con las manos, sino con su miedo.
Le sirvió agua caliente en una taza. Y la puso junto a la comida. Ella se acercó despacio. Como quien prueba un hielo frágil. Y luego se sentó. El hambre venció a la cautela. Comió en silencio. Cada bocado devolviéndole fuerza a sus miembros. Cuando por fin levantó la vista, se encontró con sus ojos y asintió una vez en señal de agradecimiento. Le dijo su nombre y habló de su gente. Con la voz ya más firme. La habían capturado mientras viajaba con un pequeño grupo. Emboscada por hombres que solo veían ganancia. Donde debía haber respeto. Había escapado de noche. Cortando sus ataduras con una piedra dentada. Corriendo hasta que las piernas le fallaron. Luego arrastrándose hasta que el frío casi la reclamó. La luz de la cabaña, dijo, le había parecido un milagro. El vaquero escuchó sin interrumpir. Había vivido solo el tiempo suficiente para entender el silencio. Cuando ella terminó, le dijo que podía quedarse hasta recuperar las fuerzas. Sin condiciones, sin exigencias, solo tiempo. Los días siguientes fueron tranquilos, pero significativos. Él le mostró dónde se guardaba la leña. Y cómo apilarla para que se mantuviera seca. Ella remendó un desgarrón en su abrigo. Con manos cuidadosas, movimientos precisos y expertos. Por las noches, se sentaban junto al fuego, cuyo resplandor bailaba en las paredes. Y ella cantaba suavemente en su idioma. Canciones de ríos, de resistencia. De espíritus que velaban por los perdidos. La confianza no llegó de golpe. Creció en pequeños momentos. La forma en que ya no se sobresaltaba cuando él se levantaba. La forma en que él preguntaba antes de acercarse. Una noche, ella por fin le preguntó por qué la había ayudado. Él miró las llamas durante un largo rato. Antes de responder que había líneas que nunca debían cruzarse. No importaba cuán duro se volviera el mundo. Ella se aferró a esas palabras. Mientras se acostaba esa noche. Dándose cuenta de que, por primera vez desde su huida, ya no temía dormir. Cuando el clima por fin empezó a suavizarse. El silencio dentro de la cabaña cambió. La mujer lo notó primero. La forma en que el vaquero revisaba el horizonte con más frecuencia. La forma en que sus movimientos se volvieron inquietos. Aún quedaban parches de nieve en el suelo. Pero lo peor del frío había pasado. Y con él llegó la verdad que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Ella no podía permanecer escondida para siempre. Una mañana, mientras la pálida luz del sol se derramaba por el suelo. Ella dobló con cuidado su manta y la dejó a un lado. Sus manos temblaban, aunque su voz no. Le dijo que se iría antes de que vinieran hombres buscándola. Ya le había traído suficiente riesgo solo con sobrevivir. La idea de que el peligro llegara a su puerta le pesaba demasiado. La libertad, creía ella, significaba alejarse. Antes de causar daño a quien le había mostrado bondad. El vaquero escuchó, apoyado contra la mesa. Con el rostro inescrutable. Cuando ella terminó, negó lentamente con la cabeza. Le dijo que no volvería a viajar sola. No por una tierra que castigaba a los débiles. Y cazaba a los vulnerables. Si quería ir al sur, cabalgaría con ella. Si quería llegar a un poblado, la llevaría sana y salva. La decisión, dijo, sería de ella. Sus palabras la desconcertaron más que el miedo jamás lo había hecho. La elección era algo que le habían robado. Mucho antes de escapar. Ahora se la devolvían libremente, sin esperar nada a cambio. Ella se dio la vuelta para ocultar las lágrimas que brotaron sin invitación. Salieron de la cabaña al amanecer, 2 días después. La tierra se extendía infinita ante ellos. Dura y hermosa a partes iguales. Cabalgaron de día y acamparon de noche. Compartiendo comidas silenciosas y conversaciones cautelosas. En la tercera noche, sombras se movieron más allá de la luz del fuego. Bandidos los rodearon, probando su determinación. El vaquero se mantuvo firme. Su presencia tranquila pero inquebrantable. Cuando la amenaza pasó.
Ella se dio cuenta de que sus manos aún temblaban. No de miedo, sino de alivio. Por no enfrentar el mundo sola. A medida que las millas quedaban atrás, vio al hombre que era cuando nadie lo observaba. Paciente con el caballo. Cuidadoso con las provisiones. Respetuoso de su silencio. A cambio, ella compartió historias de su infancia. De risas junto a los ríos. Y lecciones aprendidas de los ancianos. Cada relato tejía un nuevo hilo entre ellos. Una noche, bajo un cielo cargado de estrellas. Ella admitió que ya no sentía que estaba huyendo. El vaquero sonrió levemente. Y dijo que a veces la supervivencia se convertía en algo más fuerte. Cuando se compartía. Ninguno habló de lo que vendría. Pero en el silencio entre ellos. Algo firme y callado ya había echado raíces. El poblado apareció en el horizonte justo antes del atardecer. Sus edificios bajos y oscuros contra el cielo brillante. El humo subía de las chimeneas. Y el sonido lejano de la vida llegaba en el viento, voces, animales, movimiento. Debería haber parecido un final. En cambio, la mujer apache sintió un peso inesperado en el pecho. Aminoró el paso. Su mirada volviendo hacia las llanuras abiertas a sus espaldas. Hacia el largo camino que la había traído hasta allí. Se detuvieron al borde de una colina poco profunda. El vaquero esperó, sin decir nada. Sintiendo la tormenta dentro de ella. Ella permaneció allí un largo momento. Los dedos apretados alrededor de la correa de su viejo atillo. Este lugar era seguro. Ofrecía paredes, gente, protección. Pero la seguridad, comprendió. No era lo mismo que pertenecer. Se volvió hacia él entonces. Con los ojos firmes, la voz serena pero segura. Le dijo que la libertad una vez había significado huir. Correr hasta que le ardieran los pulmones. Sobrevivir una noche más. Pero ahora la libertad sentía diferente. Era elegir dónde quedarse sin miedo. Elegir en quién confiar sin fuerza. No quería desaparecer entre una multitud. Donde su pasado aún la seguiría como una sombra. El vaquero escuchó. Su rostro suavizándose al comprender. Ella señaló de nuevo hacia las llanuras. Hacia la cabaña que la había cobijado. Cuando el mundo casi la congelaba. Dijo que quería volver. No como alguien que se escondía. No como alguien rescatado. Sino como alguien que elegía su propio camino. Esperó su respuesta, preparada para la decepción. Pero ya no dispuesta a mentirse más. Él exhaló lentamente. Luego sonrió. No la sonrisa cautelosa de un hombre acostumbrado a la soledad. Sino una llena de un respeto silencioso. Le dijo que si regresaba. Sería porque ella lo deseaba. No porque le debiera nada. Caminaría a su lado, no detrás de él. Las palabras se posaron entre ellos como una promesa. Dieron la espalda al poblado juntos. El viaje de regreso se sintió más ligero. Como si la tierra misma aprobara. Cuando la cabaña apareció por fin a la vista. Ya no parecía un refugio contra la muerte. Sino el comienzo de algo vivo. Pasaron las estaciones, regresó la nieve. Luego se dio paso al verde. La mujer aprendió los ritmos de la tierra. Y el vaquero aprendió la fuerza de los días compartidos. Ya no era la figura desesperada. Que golpeaba una puerta en la oscuridad. Era una mujer que había enfrentado el frío. Sobrevivido a la crueldad. Y elegido su futuro con los ojos bien abiertos. Y en esa pequeña cabaña en las vastas llanuras. La libertad ya no era algo hacia lo que corría. Era algo que vivía cada día.